Buenas tardes. Una mañana de agosto, comienzos de agosto del año 2020, en una casa rural de Tudela de Sayago, con la familia, y hacía un calor horrible, aparte de las mascarillas y esas cosas que ahora no nos importan, y yo me salí de la habitación que me había tocado allí con un montón de familia a una terraza con un taburete en el trocito de sombra que había y me puse a leer ahí en el Kindle y en un momento dado pues me fijé que la mano con la que no estaba sujetando el Kindle hacía esa sombra, esa imagen, y con la otra mano cogí el móvil y hice esa foto que me llamó la atención, me gustaba. Y en un momento dado, no en ese momento, días después, me pregunté, ¿por qué me gusta esta foto? Tiene un punto cursi, pero me gusta. O sea, ¿qué cosas hay ahí? Y entonces, pues bueno, me puse a intentar desmenuzar cosas que entendiese. Entonces vamos a ir viendo algunas. En ese trocito, lo que se ve son sombras que tienen diferente espesor. La zona de penumbra, lo que hay entre que la sombra es completa o la iluminación es completa, pues en la parte de sombra del techo de la habitación la sombra es más ancha, en la parte del antebrazo es un poco más estrecha y en la parte de la mano es más estrecha. Las sombras, no sé si os habéis fijado, las sombras que hace el sol tienen diferente grado de nitidez y eso depende de lo cerca que esté el objeto que hace sombra del lugar donde está ocurriendo la sombra, de la pantalla que la recibe. Y esto se debe a que el sol no es una fuente de luz puntual, sino que tiene una determinada extensión. Entonces, si dibujamos una fuente de luz con una cierta extensión y el objeto que hace sombra, habrá un trozo, esa la parte central de ese dibujo, que está en sombra completa, no le llega rayo de ninguna parte del sol, unos trozos intermedios donde una parte del sol sí da y otra no, y luego ya donde da todo el sol. Si la fuente de luz fuera puntual, como tenemos aquí a la derecha arriba, entonces todos los rayos vienen de un sitio, no hay opciones. O da o no da. Y entonces solo hay sombra o luz. Pero si la fuente tiene una determinada extensión, tenemos esa zona. Que nos podemos imaginar, ahora le podemos dar la vuelta, cambiar el sistema de referencia y pensar que somos una hormiga. Si fuéramos una hormiga pasando por ahí, pues lo que tendríamos es... primero veo el sol, luego veo un eclipse parcial de sol. O sea, cuando estoy la hormiga está en la penumbra, la hormiga lo que ve es una parte del sol y una parte tapada por la casa, y cuando ya se mete dentro de la sombra completa, pues ya no ve nada del sol, ¿no? Esas sombras, pues dependiendo de la fuente de luz, más colimada, menos, bueno... sabiendo esto, uno puede empezar a mirar las sombras de otra manera y encontrárselas de distintos tipos. Con esto podía contar cada una de estas tres, pero el cronómetro ese presiona, ¿eh? Y como en esa foto hay más cosas, pues en vez de enrollarme con esta, paso a la siguiente, que es en ese trocito, para la Asociación de Tiquismiquis, lo guay sería que la sombra estuviese alineada con los baldosines, con la línea de los baldosines. O sea, que la línea que he coloreado en rojo y en azul fueran la misma, pero no. Entonces, pues eso me llamó la atención inmediatamente y estuve dándole vueltas y pensando, bueno, el sol sale por el oeste, sale por el este, se pone por el oeste, exactamente solo los días del solsticio, de los equinoccios, más adelante, más atrás, ¿dónde estamos? Pues el sol está ahí, esta pared tendría este aspecto, pero no hay que complicarse la vida de esta manera. Si el tejado que está haciendo la sombra es horizontal, la sombra siempre va a proyectar la misma línea. Si el sol está más bajo o más alto, esa línea se va más lejos o más cerca, pero nunca cambia de ángulo, ¿vale? Los postes, imaginad que eso que está pintado en negro es una portería. Los postes de la portería sí que al irse moviendo el sol, su sombra va barriendo, aparte de alargarse y estirarse, sí que va barriendo un ángulo. Pero el larguero, su sombra siempre es paralela al larguero y está en el mismo sitio. Es decir, que salvo que el techo estuviera inclinado, y creo recordar que no, que era horizontal, o sea que no tenía una inclinación, lo que pasa es que esos ladrillos estaban mal puestos
Y no, o sea, el paso de las horas e ir viendo cómo cambiaran las sombras en ningún momento me iba a proporcionar la paz mental de ese alineamiento entre la sombra y los baldosines. En fin, el punto cursi, ¿no? La mano, o que le da gracia, ¿no? Lo que divide esos dos espacios, el oscuro y el claro. Hay una parte de la oscuridad que sale ahí en lo claro, pero con una manifiesta languidez. La palabra que me viene a la cabeza, viendo lo que está ahí rodeado en rojo, es languidez. Y desde hace unos años, para los que somos mayores unos años, para algunos desde siempre, tenemos una herramienta para hacer estudios sociológicos que es Google Imágenes. Entonces vas y dices, Google Imágenes, languidez. Y entonces, pues de las imágenes que me aparecían en la primera página, había dos que tenían manos parecidas a esa. La de la derecha me gustó mucho y fui a buscar lo que era, y es una pintura de Ramón Casas, pintor que vivió en esos años, pues de 1899, que se llama Tras la fiesta. O sea, es una languidez muy peculiar. Ramón Casas tiene otras pinturas donde también hay manos lánguidas, pero en realidad, pensando en esto y en manos lánguidas en el arte, me vino a la cabeza La muerte de Marat, un cuadro muy clásico que yo recordaba porque en ese momento, os recuerdo que era 2020, miro aquí, pero es ahí, joder. Y se me va el tiempo. Se puso de moda en el confinamiento imitar cuadros. Y yo recordaba haber visto una imitación de La muerte de Marat. Lo intenté buscar y he descubierto que es todo un género cultural. Y que hay páginas web exclusivas de imitaciones de La muerte de Marat. En cualquier caso, sea de una u otra forma, todas esas manos tenían ese punto de languidez en el que hay, me miro el brazo como en el aula, que es la tensión de que se me va el tiempo, está aquí. Entonces, aunque yo la veo ahí, no tiene vuelta. Un poquito de fisiología. En realidad, el movimiento de cualquier hueso del cuerpo respecto de otro es una palanca y hay dos músculos, dos muelles, que sirven uno para producir un movimiento y otro para producir el movimiento contrario. O sea, siempre hacen falta los dos músculos. En la mano la cosa es mucho más complicada, porque hay un montón de falanges, de un montón de movimientos, y cada uno de ellos tiene su músculo y su contramúsculo. Algunos los vemos claramente. La molla de la parte interna de los dedos es el músculo. ¿Y dónde está el contramúsculo? Porque en el otro lado está el hueso. El contramúsculo está en el antebrazo, conectado por un hilo, por un tendón, por una palanca, ¿no? O sea que la cosa es más complicada, y eso hace, como el músculo está en un sitio y el contramúsculo está lejos, cuando lo dejas totalmente relajado, puede más el que está cerca y genera una cierta contracción. Así como cuando le disparas a alguien y pierde toda la tensión muscular, pues puede quedar en cualquier forma, las manos siempre van a tener una tendencia a quedar cerradas por ese efecto. Cualquier mano dejada de tensión, su languidez ayuda a que esté cerrada. Que esté de una forma o de otra hará que esté un poco más o menos abierta, pero la languidez tiene esa razón fisiológica. Y el último elemento que había, a mí esos baldosines, ese suelo, me recordaba al suelo del salón de la casa en la que yo vivía en Valencia, de donde me mudé a Madrid con 10 años. O sea, antes del año 73. ¿Vale? Y dije, ¿puedo encontrar en la literatura algo que me ayude a entender o que me dé pistas de si eso tiene sentido o no? Pues resulta que yo de esto no tenía ni idea y descubrí que esos suelos son mosaicos o baldosas hidráulicas, un mecanismo de fabricación de baldosas por prensado del cemento, en vez de utilizar altas temperaturas, que es como se hacen los baldosines normales, ¿no? Estos de los cuartos de baño, etcétera, que estuvieron hasta los años 60, eran el elemento fundamental de construcción, y la más típica era de 20 por 20. Pues yo no me acuerdo de si aquella casa eran exactamente, pero tiene mucha pinta y desde luego todas las pistas que podía rastrear cuadraban perfectamente.
Al final, después de dar esta vuelta por la fotografía, pues he visto que había un poquito de óptica, de astronomía, de fisiología, de tecnología, de fabricación de los baldosines, que si en vez de 10 minutos tienes 25, te puedes recrear mucho más. Sigo sin saber por qué me gusta la foto exactamente, pero desde luego sé que el conocimiento que puedo generar alrededor de ella me da una capa más de profundización en ese disfrute. Muchas gracias.